Bien, ahora sí, vamos rápidamente. Gaby Ventura, último bloque, es suyo. No tiene que ver con... Sí tiene que ver con política, pero estaba viendo una información de hace un rato de que el gobernador encabezó una actividad con Mirta Legrand, pero es para la presentación de un hueso. Pero me llamó la atención. Sí, perdón, no está en la pauta ni nada. ¿Ya pero... llora con Mirta Legrand? Sí, junto a Mirta Legrand ya llora, encabezó el lanzamiento de los premios Sur que se van a realizar en Córdoba. Me llamó la atención el parte provincial. ¿Pero Mirta vino a Córdoba? ¿En qué? No tengo más. Te quedaste con el título, me quedé con el título, me llegó recién. Entonces ahora me interesa. Me quedé viendo me quedé eso. Con curiosidad. Prometo averiguarle. Bueno, dale. ahí están pasando muchas cosas en materia de política. Decías vos recién ahí, ¿no? Sobre cuestiones de... Ahí está, mirá, ahí tenemos la foto. Ahí está, Yarzón encabezó un acto con Mirta Legrand, bien. Bueno, esto está prácticamente en tiempo real. Fíjate si lo abrís y podemos chequear algo más. La foto lo muestra él con Mirta. Yo interpreto que Mirta no ha venido acá, que debe ser un viaje que ha hecho Yarzón a Buenos Aires. Es importante. Mirta muy comprometida con la cultura en un momento en donde el gobierno nacional, sabemos la posición que ha tomado, entre otras cosas, fue con en territorio cordobés, mira cómo te lo dibujo. Territorio cordobés. Pero en Buenos Aires, fue en la Casa de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, me imaginé que quizás no había viajado. Se pero va a hacer bueno, los premios se van a entregar por primera vez en el Teatro San Martín el próximo 23 de julio. Falta, los premios Sur. Pero bueno, me llegó esa información y... Está bárbaro, pero para aplaudir, qué activa ella, me parece bárbaro. Hablando de Mirta, el compromiso que está teniendo. 98 años, fíjate, reactiva, comprometiéndose también, en este caso, con la cultura, porque lo que ella quiere es lo mejor para la cultura, con un gobierno que, la realidad, hacemos aguas por todos lados con el tema cultural, que por lo menos los gobernadores hagan algo y que aparezcan este tipo de movimientos. Bárbaro. Tal cual. Lo quería compartir porque estaba leyendo eso cuando venías acá. De eso se trata el vivo. El vivo, estamos en vivo. Bueno, hablando, vos repasabas varios aumentos que se vienen. Voy a ir con dos económicas. Uno que están pidiendo un poco más de recursos, que son, casualmente, por eso el gobernador estaba allá. Hoy hubo reunión del Consejo Federal Nacional. Solo faltó el gobernador de Corrientes, provincia que en agosto va a elegir un nuevo gobernador. No estuvo Valdés allí, pero sí estuvieron los otros 22 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, que también estuvo participando de esa reunión en el Consejo Federal de Inversión, y salieron con un pedido. Una reunión para el presidente de la Nación, porque los recursos están siendo escasos, Héctor. Es un pedido que se presumía que podía llegar a ocurrir en el día de hoy. Finalmente van a ver si... De hecho, escuché algunas declaraciones de Ignacio Torres hace un rato o algunos otros de la posibilidad de que estas reuniones se concreten en medio de ajustes y cuestiones que les están pidiendo los gobernadores. En principio veo la imagen, si me permitís, no quiero mezclar lo bíblico, pero lo termino mezclando. No son los 12 apóstoles, son los 12 gobernadores, por lo menos en consonancia con el pedido. Sí. Eran 12 hoy, ¿no? Que se irán sumando más. Por eso digo, no son las 12 apóstoles, pero sí los 12 pedidos de gobernadores, entre ellos el cordobés. Sí, entre eso el cordobés. Igual había representación de 22 provincias. Sí, pero hay 12 que tenían una postura muy clara. Hay 12 con posturas claras, pero en el Consejo Federal fueron representantes de todo, ¿no? Ahí está. Por ahí, mira, y fíjate, no es un tema, sí, si era un tema menor. De casualidad se habrán sentado Kicillof al lado del gobernador de Córdoba, digo. Sí, quizás tiene que ver igual con la ubicación en el Consejo Federal. Bueno, yo trataba de leer otra cosa, vos no me dejás. Vos no me dejás, no me dejás leer otra lectura. Vos decís algún yo quiero leer otra cosa. Peronismos. En política para mí nada es casualidad. Ni siquiera los lugares a donde se sientan. No, para nada. No sé qué tan cercano está Yarzora de... Yo leo la foto, de ese gobernador. Tengo eso de leerlo, mirá. Yo creo que es el tiempo de los gobiernos provinciales, pero no sé cuántos se asegura. Sí, no creo que sea casualidad estar al lado. La otra foto... El otro es Silioto, es el gobernador de La Pampa, Formosa. A ver, ahí está la otra foto. Lo veo a... no, eres el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, jefe de gobierno. Jefe de gobierno, tiene estatuto de provincial. Sí. Ahí participando. No está en cercanía. Bueno, no. Hay una división política, me parece, en las ubicaciones. Sí, bueno, por eso son todos peronistas, mirá. Por eso digo. Mirá cuántos peronistas hay ahí. Distintos peronismos. El de La Pampa, el de Formosa. Sí. Hay muchos peronismos. Sí, claramente. ¿Cuántos peronismos? No, la ubicación es... No, sentate. No es como cuando invitas a tu casa, sentarte donde quieras esto. No, me parece que no. Pero bueno, no sé si tiene que ver con algunas otras cuestiones más allá. Bueno, hay pedidos de los gobernadores. Vamos a ver si tiene escucha. Sí. Un interlocutor que funcionó un tiempo con los gobernadores fue el ahora jefe de gabinete, cuando era ministro del Interior. Recordemos que ese ministerio ya no existe en el país, un histórico ministerio de La Rosca con los gobiernos provinciales. Y lo del dólar
Solo al colchón hay consonancia. ¿Cuál es la posición de los gobernadores? También hay. Que ese es el tema. El gobierno también pide que sea federal el tema. El gobierno está pidiendo una federalización. Después, en las acciones del gobierno no hay tanta federalización. No. Ni en la repartija de los recursos, ni en cumplir con los compromisos. Digo, hay muchos compromisos que han quedado pendientes. Hay gobernadores que siguen acompañando, hay otros que no. Bueno, lo del Garrahan sigue siendo un escándalo. Dicen que en realidad lo que se dice, que se les promete... Bueno, al último hay una propuesta, por lo menos, para una parte de los médicos. Pero esto para una parte, pero los trabajadores están de diciendo que no todo lo que se informa del gobierno se está efectivizando. Digo, me parece que ahí hay que prestar atención a lo que ocurre. Un centro tan importante para la salud como es el Garrahan, lo mencionábamos la semana pasada, y una situación que parece a veces serle esquiva, ¿no? Incluso hasta cuestionando las ideologías políticas de los propios integrantes, o algunas declaraciones ministeriales que dan bastante que desear. Ojalá que eso tenga una pronta recuperación. Es que el Garrahan tiene mucho prestigio, hay un costo, el costo es terrible en materia de salud, pero también el gobierno está entendiendo el costo político, porque yo creo la mayoría que apoya en algún punto sí. Hay que ver que eso se concrete después en las acciones, porque el fin de semana salió la noticia de que había un aumento para todos y después nos entraron por los trabajadores, que no era tan así. Entonces, me parece que hay una utilización política y a veces pegar titulazos, hablar con tuit, no termina siendo efectivo. Pensar en pagar por productividad en salud es una cosa que no se puede creer. De todas maneras, la mayoría que critican este tipo de decisiones lo corren de la crítica al ministro de Salud, que tiene una buena imagen. Igual que la viceministra, que vos lo marcabas, es una mujer de carrera. 20 años en el Ministerio de Salud. Pero él también tiene una buena mirada por parte de la mayoría de los médicos. Sí, Lugones sí. Perfil muy bajo, prácticamente muy bajo, no lo conocemos, pero... Muy bajo, no ha aparecido tanto. De hecho, muchas veces hay que aclarar que es Salud del Ministerio. Va allá de eso, no se reconoce. Perdón, tanto. Gaby, te saco de informe, te pregunto. No, pero no pasa nada, por favor. Hablando de aumentos, quería tocar un aumento. ¿Es el nuestro? Decime. No es nuestro. No es nuestro. No. Pero hoy se terminó de acordar la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación, particularmente de los que trabajan en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. ¿Y a quiénes está atada esa dieta? Senadores. A los senadores y senadoras de la Nación, que ya con esta nuevo actualización de, en realidad, la unidad. ¿Vio que las multas de la caminera se pagan por unidad de multa? Sí, es buena la comparación, interesante. En el Congreso de la Nación los salarios son por unidad, tienen montos. Se pagan 500 por desarraigo, se pagan 1000 por cuestiones especiales y después un monto fijo de sueldos. Bueno, hoy aumentó, en realidad se acordó para los trabajadores, y como está atado al salario de los senadores y senadoras de la Nación, los senadores van a superar los 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Adorni dice que gana 3 y pico. Sí, yo acá tengo algunas visiones. No, digo, la diferencia, ¿no? Con el Ejecutivo, que también deben decir. Pero no solo con el Ejecutivo. ¿Qué está con diputados? Diputados está mucho más atrás. ¿Los únicos son los senadores? Los únicos son los senadores. Ahora, aquí entramos en una discusión que ya la hemos tenido en otras ocasiones. ¿Está mal? ¿Está bien? No creemos, y creo que en esto coincidimos, que sea el momento. Ahora, hay intendentes de esta provincia, recién estaba chequeando gobiernos abiertos, bastante desactualizados algunos. Quise buscar datos del gobierno abierto local, estaban en mayo de 2024, pero algunos datos de municipios, chequeé de algunos intendentes de esta provincia de Córdoba, y ganan a fin del año pasado 3 millones de pesos. Algunos intendentes. Si un intendente de municipios de 8.000, 10.000 habitantes ganan 3 millones de pesos, en el proporcional uno puede entender que un funcionario del Ejecutivo Nacional o del Senado de la Nación gane 10 o 12. Para mí sí tiene sentido. Ahora, ¿es el contexto, Héctor, para llevar los salarios de los senadores y senadoras a casi 10 millones de pesos cuando estamos hablando de que no hay plata supuestamente para aumentarle a los trabajadores del Garrahan? No. ¿Es este el contexto para que mañana los jubilados y jubiladas, junto con la convocatoria nacional de Ni Una Menos, esté otra vez en la calle pidiendo por mayores recursos para esos sectores de la sociedad, mientras adentro del Congreso están las dietas tan altas? Sin hacer demagogia, yo interpreto de que aquellos que están en el Ejecutivo y demás en la primera línea de la política tienen altos sueldos y tiene hasta lógica que lo tengan. Lo que yo digo es que la vara sea la misma, por lo menos en lo proporcional del aumento.
Porque lo que está ocurriendo es que el gobierno, que dice que no interviene, termina interviniendo y pide poner un techo a las discusiones paritarias. No le gustó nada a la del Centro de Empleo de Comercio. No, estaba pensando Entonces, en eso yo. si le pones un techo ahí, bueno, que el techo sea parejo. El gobierno dijo en un momento paritarias libres, el Centro de Empleo de Comercio acordó un poquitito por arriba, los empleados de comercio acordaron un poquitito por arriba de los últimos índices de inflación, el gobierno dijo no, hasta ahí no se puede. Entonces digo, ¿qué ocurre puertas adentro? ¿Esto qué puede llegar a desatar? Bueno, veremos, porque ahí la relación está tensa con Victoria Villarroel, pero en los últimos aumentos, el de marzo, 31 de marzo fue el último, el anterior, se había prometido un desatar la fórmula de los senadores a lo de los trabajadores. Ahora seguramente van a salir senadores de todo el arco político, porque esto ya ha pasado, y van a decir, bueno, lo que pasa es que nuestro salario está atado al de los trabajadores. Y otros que se van a indignar y que van a decir, vamos a ver si presentamos algo y demás. Va a pasar. Va a pasar. Quizás no, quizás no, pero también es cierto que los senadores no pueden, como en algún momento, es un cuerpo, es una cámara, entonces actúan en conjunto, no puede ser por separado. Así que no es que un senador va a decir, no, a mí que me paguen menos, no le van a pagar menos a un senador si dice que me paguen menos, eso tiene que resolver la Cámara para el Pleno. Veremos qué pasa, pero hoy ya está desatado el aumento porque está atado justamente esta cuestión. Dos cosas que hablamos la semana pasada, en realidad una que nos quedó ahí pendiente y me parece importante destacarlo, pero una fundamental. Decíamos la medida del gobierno hace algunos días, nuevamente, de ir en contra del derecho a huelga. ¿Qué decíamos? Eso va a llegar a la justicia y como ya se ha expedido a la justicia al respecto, le va a dar la razón a los trabajadores por el punto de la inconstitucionalidad. Bueno, finalmente ocurrió en el día de ayer, en este caso se hizo lugar a la medida de la CGT, como ya se había hecho a la medida cuando se dictaron otras normas en el mismo sentido del gobierno nacional, que dijo la justicia, es anticonstitucional, este pedido va en contra del derecho a huelga a los trabajadores y trabajadoras y por eso finalmente se le dio Pero ¿sabes la razón. qué? Hay alguien que me decía que el gobierno sabía que esto iba a pasar. Sí. Ahí está lo que presentaba bien. Yo creo que forma parte de tantas otras cosas, porque es la tercera vez que... Porque lo que dicen es, bueno, yo quiero hacerlo, no me dejan. Y como saben que es tan sensible, por ejemplo, el tema de las clases de los chicos, y te dicen, vamos a exigir mediante un DNU que los maestros en las escuelas, el 70% tenga que dictar clases, y en el caso de paro puede haber un limitante en la cantidad de días, quedan bien con la mayoría de la gente, pero es una posición que sabe que no lo van a poder sostener. No, tal cual. Y es, creo, buscar también esto de ir armando distintas batallas y empezar a enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Digo, porque no vamos a reconocer que el derecho a huelga es una cuestión constitucional en este país, pero si entran por el lado a alguna clase social que está preocupada porque los chicos tengan que ir más a escuela, entonces empieza a haber un enfrentamiento en otro lado y se pierde la... Y el gobierno siente que con eso queda bien. Me parece que son jugadas políticas, aunque después queden en la nada. No funciona en la nada. Ese es el punto. A ver, algo más que también fue presentado y que seguramente no va a quedar en la nada, pero el título hay que reencomillarlo, que tiene que ver con la vuelta del servicio militar. No lo es, vos mirás los chicos. Y esto ya está la posibilidad de que los chicos entre esa edad, entre 18 y 28 años, puedan presentarse y ser soldados. Desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio, pasó a ser voluntario. Ya está, y tienen sueldos bajos, pero tienen sueldos. Ya existe. O sea, ya es voluntario de este país. Pero el título fuerte es servicio militar. El servicio militar es para que entremos en la discusión de volver a poner el servicio militar. Cuando el servicio militar voluntario existe en este país, nunca dejó de existir. Son estas jugadas que busca dar el gobierno, como lo hablamos la semana pasada con la programación de Paca Paca, como lo hablamos con algunas declaraciones que seguramente mañana va a ser el funcionario, como lo hizo esta semana el gobierno tratando de distraer con algunas cuestiones. Pero son estas, ¿no? Estas jugadas que por ahí muchas quedan en los títulos, muchos quedan en la conferencia del vocero de cada jueves y ahí vamos, ¿no? Y se pasan sectores políticos discutiendo. Quería hacer mención, antes de despedirnos, a algo que ocurrió la semana pasada y por ahí por tiempo no llegamos a contarlo, porque nos había quedado en el tintero, que finalmente esta ciudad está fuera de la emergencia económica. Recordemos que se dio en el Consejo Deliberante. Alguien me podrá decir, pero hace algunos días no se había aprobado la continuidad, no se había rechazado no darle el final. Bueno, finalmente se dio por unanimidad. Hubo muchos matices políticos después de esto, porque desde algunos sectores, como del bloque opositor, particularmente del concejal Bota, el concejal Perren, del concejal Manuel Sosa, vienen diciendo, bueno, hace rato que estamos pidiendo esto.
Después hubo algunas críticas de algún sector, incluso opositor al gobierno municipal, a otras concejales opositoras, como las concejales del PRO, ambas concejales que en un momento acompañaron la continuidad de la emergencia económica y luego acompañaron al oficialismo. En Juegos Cruzados y de Chicana, finalmente, como muchos sectores políticos venían pidiendo y como se venía prometiendo desde marzo a esta parte, la emergencia económica ya llegó a su final en el municipio de Villa María. Ya no estamos bajo emergencia económica desde hace casi una semana, desde el último jueves. ¿Y esto qué significa? ¿Le quita recursos al municipio? No. Le quita algunas líneas de acción al Ejecutivo y a algunas cuestiones que estaban bajo revisión. Ahí estuvo en el medio de la auditoría y cosas que todavía no conocemos en detalle, pero que se dieron bajo ese parámetro de emergencia económica, que son líneas que le habilitan al Ejecutivo a trabajar. Bueno, no deja de ser una buena noticia. Es una buena noticia, yo creo que es una buena noticia y estaba pedido por casi todos los sectores políticos. Así que por eso salió por unanimidad en el Consejo Deliberante. Gracias, Gaby. Por favor. Buscamos la pausa, la última. Ya venimos.